Bien, mis hermanos, pues en este momento tengo el privilegio de poder hablar con Jesse Romero sobre un tema muy crucial, sobre todo en las próximas semanas que vienen. Jesse prácticamente es un apologeta, un autor muy propiamente de un libro del que vamos a hablar a lo menos en una partecita, que es Un voto católico por Trump. Quisiera muy en especial agradecerle a Jesse por la valentía, y hablo de la valentía porque este, yo he intentado a otros que apoyan al presidente Trump, saben que en mi caso apoyo al American Solidarity Party, de que podamos tener un diálogo en lo que coincidimos, y en lo que coincidimos es lo que vamos a hablar, que simplemente un católico no puede votar por el Partido Demócrata, dada la plataforma que tiene. Y Jesse ha tenido pues esto de poder hablar, aún sabiendo que tenemos esta diferencia. Eh, y ante esto, pues creo que va a ser de bendición. Y me gustaría que, Jesse, no sé si nos pudieras a empezar este diálogo, esta charla que vamos a tener con alguna oración para que esto quede en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, simplemente antes de, ¿hay algún punto más que te gustaría introducirte a ti mismo? ¿Tienes alguna iniciativa que estés haciendo, trabajando en radio, televisión? Gracias por invitarme, Christopher. Estoy Cristo. ahorita actualmente, hago 2 podcasts todos los días, de lunes a viernes, y también estoy yo ahorita trabajando part-time, tiempo, no tiempo completo, pero parte de mi tiempo estoy trabajando ahorita para el Trump Campaign, la campaña de Trump, para Okay. tratar de ayudar a los católicos a votar como cristianos y no como paganos. Yeah. Y obviamente estoy tratando de empujar los católicos y los hispanos que voten por Trump. Y también soy predicador, apologeta, todavía tengo otros, ya que más parroquias o más estados se están abriendo, estoy yo viajando casi cada fin de semana a dar conferencias en diferentes parroquias y conferencias en español y en inglés. Por lo tanto, me mantengo yo bastante ocupado. Ya, no, y te agradezco mucho por tu tiempo. Entonces vamos a tratar de esquematizar esto, como les había mencionado a nuestra audiencia. Aquí el punto es entender que más allá de que Jesse está apoyando a Trump, yo apoyo a Brian Carroll del American Solidarity Party, este, eh, es el saber que un católico no puede estar votando por Biden y Kamala para la vicepresidencia, y por una razón muy principal, que es el tema pro vida. Voy a empezar a citar antes de preguntarle a Jesse que nos aporte su visión al respecto de esto. Una cita, es el numeral 101 de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, que la he recomendado mucho. Es un documento sobre la santidad del cristiano que dice así: también es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista. Paro aquí. Ah, seguramente, Jesse, te habrán dicho más de una vez cómo un católico tiene que estar metiéndose en política. ¿Por qué no si mejor habla solamente del evangelio y de las cosas espirituales? Pero, ¿por qué te metes en política? Voy a parar aquí en la parte, pero en esta primera cuestión que el Papa nos está diciendo que está mal aquellos que juzgan a un católico precisamente por meterse en los compromisos sociales. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? el, el papel del laico, de acuerdo con los documentos del Segundo Concilio Vaticano, es santificar el orden temporal. Es decir, el trabajo principal mío no es ser ministro de la Eucaristía, ni lector, ni andar yo actuando como un sacerdote ya en el santuario.
el laico bautizado y confirmado, el trabajo de nosotros es en el mundo y la política es cosa del mundo. La palabra política simplemente quiere decir cómo gobernar una ciudad. Es lo que quiere decir. Política, no sé por qué personas le tienen miedo. Quiere decir en griego cómo gobernar una ciudad. Y por lo tanto, nosotros como católicos queremos ¿qué? Orden. Queremos nosotros la ley, queremos reglas, queremos nosotros uniformidad. Y por lo tanto, por eso es importante que el católico insertemos nuestros valores y principios católicos del evangelio a lo que se llama al ambiente público. Y es más, el Papa Francisco, él ha dicho claramente, él ha dicho que nosotros debemos entrarnos en la política. Él ha dicho claramente. El Papa Benedicto también nos ha dicho claramente que el católico tenemos que insertarnos en la política. Ese es el camino o ese es el departamento, podrías decir, del laico. Ese es el ambiente del laico. Continuando con este numeral del Papa Francisco de Gaudete et Exsultate, sigue lo siguiente. Dice, o lo relativizan como si hubiera otra cosa más importante o como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden. Y ahí viene lo importante, hermanos. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada. No es una cuestión secundaria, como he escuchado a algunos de los católicos decir que sí, es importante lo del no nacido, pero no es lo más importante. No, aquí el Papa Francisco nos dice, la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente, sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debate en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. Entonces aquí el Papa Francisco nos está diciendo de que hay que insertarse también en el aspecto social y sobre todo ponerlo como prioridad la dignidad humana de todo ser humano, y aquí hay que hablar entonces de una industria que ataca esta cuestión que es la industria del aborto. Y aquí vienen dos preguntas, Jesse. La primera, ¿por qué entonces, a partir de esto del Papa, por qué el Papa pone como prioritario la defensa del no nacido? Y segundo, infórmanos algo de lo que tiene esta construcción de esta industria del aborto. ¿Por qué es tan importante ponerle frenos también a nivel político y legal a esta industria? Porque la Iglesia Católica es la conciencia moral del gobierno. Siempre ha sido la conciencia moral. El gobierno no tiene conciencia moral. Por lo tanto, los gobiernos, ellos tienen la influencia de la religión y por lo tanto la Iglesia Católica siempre ha sido por 2000 años ese punto para tratar de darle claridad moral a los gobiernos. Y también el punto del no nacido, el Papa Francisco está diciendo lo que los últimos dos papas han dicho, Papa Benito XVI y San Juan Pablo II. Es el punto más importante. ¿Por qué? Porque en la Declaración de Independencia de este país nos dice que el ciudadano de ese país, él tiene los recursos a la vida, a la libertad y a la prosperidad para ser alegre, happiness. Por lo tanto, esos son los tres puntos claves de la Declaración de Independencia: vida, libertad y la prosperidad para poder hacer una vida, comprarte algo, para tratar de encontrar alegría. Si matas al no nacido, al principio, el no nacido nunca va a poder tener libertad,
nunca va a poder tener propiedad, nunca va a poder ir en busca de alegría. Por lo tanto, por eso es tan importante este punto, porque este punto aniquila lo demás. Claro. ¿Qué importa si tenemos nosotros, por decir, uh, el modelo perfecto de, de salud, de Medicare, Medicaid, o de la economía? ¿Qué importa si, o las mejores escuelas del mundo? ¿Qué importa si tenemos todo en este país superior a los demás, si estamos matando a las personas, a los ciudadanos al inicio de la vida? Por lo tanto, no importa si tenemos las mejores escuelas y los taxes más bajos, etcétera, etcétera, o la economía más fuerte, si nosotros hacemos el gran error de quitarle la vida a un no nacido al principio, lo demás no importa. Es como si tú y yo hubiéramos vivido hace 150 años en los tiempos de cuando los demócratas, ellos esclavizaron a los morenitos. Y si Lincoln, un republicano, estaba corriendo contra Douglas, un demócrata, Lincoln dijo, tenemos que deshacer con la esclavitud. Eso es algo horroroso. Douglas, el demócrata, dice, no, hay que seguir nosotros con más leyes y a tener más esclavos de África. No son personas normales, no son seres humanos completos. Si tú y yo hubiéramos estado ahí hace 150 años a escuchar esas cosas, como un católico hubieras dicho, no importa qué tantas ideas buenas tenga Douglas, pero en esto ha fallado bastante, que no puedo yo voltear la cara, no puedo yo hacerme de la vista gorda. Es lo mismo con los demócratas hoy día. Si tienen ideas buenas, nada más vamos a suponer, si tienen ideas buenas, que eso yo puedo debatir, pero el punto más importante, el don de la vida, nuestro Señor Jesucristo se llama, yo soy el camino, la verdad y la vida, no la muerte. Todo empieza con eso y por lo tanto, ese es el punto más clave del tercer milenio. Ya, y ahí hay una cuestión para cerrar este primer punto también, es que yo suelo decirles también, aquellos que los demócratas pueden poner unas iniciativas pro aborto gracias a que nacieron. Eso es lo irónico. Es decir, si estuvieran muertos, yo siempre les digo, yo no conozco al primer pro-choice o al primer pro-aborto abortado. Es decir, es la ironía de que ellos pueden hacer lo que están haciendo con respecto al aborto porque ya nacieron. Tan fundamental es el derecho a la vida que ellos no pudieran hacer eso si no hubieran nacido. Entonces, ahora bien, pasando precisamente a esta decadencia del Partido Demócrata, yo personalmente creo que también hay decadencia en el Partido Republicano, pero lo que es evidente que la degradación o la decadencia del Partido Demócrata de unos años para acá ha venido muy acelerada. Se ha acelerado, o sea, antes eran un poquito más recatados en este sentido, ¿ah? Y esto se ha acelerado. De hecho, quiero hacer tres puntos antes de lanzarte esta pregunta. La primera, yo, como he mencionado, apoyo a este pequeño partido pro vida que se llama American Solidarity Party, y mucha gente me decía, es que el apoyarlo le va a dar un voto a Hillary Clinton, cuando hemos visto que Hillary Clinton empezó a perder o perdió la elección, sobre todo por votos a terceros partidos, pero sobre todo a terceros partidos de demócratas, es decir, demócratas que ya no están queriendo la agenda demócrata. Algunos votaron por un tercer partido, algunos se fueron por Trump, inclusive, aún siendo demócratas. Entonces, ahí hay un efecto. Hillary perdió por votos a terceros partidos o en el caso a Trump, por demócratas que ya han visto el descaro de esta decadencia demócrata. Segundo, Trump, con el cual no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero lo bueno se lo aplaudo. Cuando él estuvo en la marcha pro vida, a mí se me hizo muy bueno y yo hice una publicación, le dije, miren, más allá de si lo hizo por demagogia, por política, por lo que ustedes quieran, dio una cara al movimiento pro vida y esto mundialmente mandó un mensaje que ojalá los más progresistas o los demócratas vieran de que no son poquitos los pro vida.
O sea, que o sea, que puedan recapacitar, porque esto les va a costar políticamente en el futuro si no empiezan a hacer cambios al respecto de esto. Y, y la tercera cosa es de que ya hay inclusive demócratas que se llaman demócratas pro vida, pro life, que quieren, yo creo que es un poco complicado, pero quieren un poquito purificar el Partido Demócrata. Es decir, tres cosas que he mencionado en donde se muestra que inclusive miembros del Partido Demócrata o que han sido siempre demócratas ya han visto esta decadencia acelerada que ha tenido el partido. ¿Qué nos podrías decir sobre esta decadencia que ha tenido el Partido Demócrata? Una cosa importante es el que corre el partido de los demócratas se llama Tom Pérez. Él es el DNC chairman. Él corre el partido. Él es la voz del partido. Él ha dicho oficialmente que ningún congresista ni senador puede ser pro vida. Nomás quedaba, yo creo, 2 congresistas que eran pro vida, perdieron ya su asiento. Por lo tanto, y ellos se llamaban Blue Dog Democrats, perros azules, demócratas, pero quería decir, ellos creen en las cosas básicas de conservadores de John F. Kennedy hace 40 años. Ya no existen. Por lo tanto, es un mito, es un sueño. Alguien que dice, no, yo voy a cambiar el partido por adentro. Y han quitado los 2 o 3 que quedaban. Esa es la primera cosa que voy a decir. La segunda cosa una cosa que yo puedo decir, Donald Trump es el primer presidente en mi vida que ha ido a dar una charla en el March for Life. Ningún presidente que se llaman conservadores o pro vida ha tenido el valor, el celo, el coraje para dar la cara y dar una charla a miles y miles y miles de católicos y hermanos separados que van a marchar ahí cada año en favor de la vida. Por lo tanto, para mí eso tomó mucho valor porque se echó más enemigos a hacer eso. Él podía mandar una carta como hizo Bush, los 2 Bushes, o Reagan, mandar una carta, es todo, y mira, o grabar algo en el teléfono. No, él dio la cara. Eso es algo grande. Y él sigue diciendo desde su inicio, si yo soy presidente, yo voy a poner jueces conservadores en la Corte Suprema. Él no es católico, por lo tanto, yo no lo juzgo como un católico. Yo soy católico bien formado y conozco la doctrina súper bien y las enseñanzas de la fe católica, pero él no es católico. Él es protestante y él hace más para los católicos en muchos instantes que un político católico. Por ejemplo, ¿quién es el que andaba gritando para abrir las misas cada domingo? Con orden ejecutiva. No los obispos, no el clero católico. Donald Trump de su púlpito de la Casa Blanca, ordenando que se abren las iglesias. Él no es católico, las misas el domingo. Por lo tanto, él sabe la importancia del americano y su fe. Y eso yo aprecio eso muchísimo. Otra cosa, él dijo que él iba a darnos jueces conservadores. De los 2 jueces que él nos dio, uno fue protestante, Gorsuch, el otro católico, Kavanaugh, y practican su fe, no son personas que no son de iglesia. Y ahora nos quiere dar Amy Coney Barrett, una mamá que tiene 7 hijos, 2 adoptados que son morenitos. Es una católica carismática. Va a estudios bíblicos cada semana a hacer alabanza a Dios como una juez con un doctorado en ley, y ella es abiertamente católica. Por lo tanto, eso indica el respeto que Donald Trump le tiene a la mente católica y a los jueces católicos. Y eso para mí, esto para mí es algo que yo tomo esto mucho a pecho.
Mira, antes de volver a la pregunta de que nos hablaras un poquito de este proceso de decadencia, por qué se ha dado de acuerdo a la información que tú Oh, dices, ok, ok, ya. pero ya retomando un poquito, ya que sacaste esta parte, yo hoy publiqué el American Solidarity Party, que es contrincante de alguna manera en la elección, felicita al presidente Trump por esta nominación y, a ver, no me sale por aquí, ok, este... Y tal cual dice el American Solidarity Party sobre esto, sobre esta propuesta para la Suprema Corte. Traduzco rapidito, dice, estamos felices de ver la nominación a la Suprema Corte. Y aquí viene importante porque va con mucho en la sintonía de la cita que acabo de decir del Papa Francisco, porque evidentemente la concepción de provida no es solamente defender a no nacido. Eso nos quedaremos, yo les digo que es como pronacimiento, sino la dignidad de todo ser humano. Y dice, que es lo que trata de promover American Solidarity Party, dice que está feliz por esta nominación. Dice, no solamente porque esta mujer tiene una convicción pro vida, sino porque reconoce la importancia del factor social y económico en las condiciones de muchas mujeres que están en esta crisis. Y pone una cita de esta mujer que dice, muchas mujeres que han escogido abortar o no han querido su embarazo, es por pobreza, porque están solteras, etcétera. Y dice, por lo tanto, hay que también abogar por una crianza propia para los niños, ¿va? Eh, y, y ver que el aspecto del aborto se nutre mucho de esto, porque sabemos que la agenda pro aborto siempre saca esto, pero son pobres, y por eso hay que abortarlos y todo eso. Y entonces el American Solidarity Party se alegra de que esta nominación sea de una cuestión de una mujer no solamente que defiende la vida del no nacido, sino que ve la concepción de cómo apoyar, o como dice el Papa Francisco, no solamente basta trabajar por el no nacido, sino por la cuna que lo va a recibir, que es la familia, ¿verdad? Entonces, esta parte, pero bueno, regresando un poquito a esto, al menos en poquitas palabras, ¿tú cómo has visto esta decadencia? Para ti, ¿qué crees que ha provocado que el Partido Demócrata se fuera tan a pique, tan decadente, pero ahora más acelerado? ¿Tú crees cuál es el mal que hay ahí? ¿Hay alguna cuestión histórica que explique esto? Sí, es que, oh, esto está, lo voy a hacer corto. Sí, sí, sí. En los 60, lo que pasó, si miras las Cortes Supremas en los 60, nos dieron muchos casos que abogaron contra la iglesia. En los 60, la Corte Suprema quitó, por ejemplo, leer la Biblia en las escuelas públicas, quitó la oración en las escuelas públicas. En los 60, la Corte Suprema legalizó anticonceptivos. Antes de 1965, anticonceptivos no fueron legales en los Estados Unidos. En los 60, la Corte Suprema legalizó películas pornográficas en la pantalla grande. En los 73, Roe versus Wade legalizó el aborto del no nacido. Si tú miras, yo escribí un libro sobre esto. Tengo un capítulo donde se llama El liberalismo ha destruido este país. Enseño yo que la Corte Suprema, bajo los demócratas, y doy casos y años y fechas y las cosas que han hecho, ellos empezaron la destrucción moral y social de los Estados Unidos utilizando la fuerza de la Corte Suprema. Donald Trump es la única persona de los conservadores que se le ha prendido el foco. Él ha visto lo que yo he visto, porque yo escribí un libro sobre eso. Se llama Tumbado del Burro. Dios me tumbó del burro, del Partido Demócrata, es lo que estoy diciendo con ese libro. Trump, desde el primer día, él dijo, tenemos que restaurar conservadores en la Corte Suprema, porque de ahí hemos perdido todo. Y por lo tanto, él ha hecho esa promesa y él está cumpliendo esa promesa.
O sea, perdón que te interrumpa, ¿tú crees que entonces esta decadencia acelerada de los demócratas ha sido debido a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia? Es decir, que tú crees que se ha venido por No, ahí. fue la arma que usaron. Okay. La decadencia entró por el modernismo. Se llama el modernismo, que entró en los 50 y los 60 hasta en la Iglesia Católica. Los secularistas no llaman eso modernista, llaman ellos eso relativismo moral. En 1971, lo que hicieron los demócratas en los Estados Unidos, tuvieron una junta en Washington, D.C. El profesor John Dewey, un anticatólico, odioso, ateo, pero muy respetado en el mundo de la educación, él dio una plática a todos los educadores en Washington en 1971 y él convenció que los Estados Unidos deben empezar a tomar una posición en la educación donde mención de Dios se debe quitar, mención de oración, mención de la Biblia, mención de Jesús, mención de moralidad. Y en 1971 oficialmente en este país insertaron en la educación americana relativismo moral, pero la llamaron, académicamente la llamaron clarificación de valores, values clarification. Y por lo tanto, lo que ha pasado es los jóvenes en este país que han ido a la escuela en este país desde 1971 hasta hoy día han recibido una malformación, están mal formados en la moralidad. Han sido ellos educados en comunismo, en socialismo, lo mismo que está pasando en México, pero eso pasó en 1917 con la Constitución mexicana. Aquí empezó el socialismo, la clarificación de morales, el relativismo moral, aquí oficialmente pegó aquí en este país en 1971. Yeah. De ahí empieza toda la malformación en la educación. Y esas personas gradúan, son senadores, congresistas, etcétera, etcétera. Son gerentes de Facebook, Yahoo. Son personas que están mal formadas en socialismo, en lo que ellos llaman liberalismo o progresivismo. Y por lo tanto, esas son las personas que están corriendo el país hoy día. Perfecto. Entonces vamos a entrar al siguiente punto, que es ya a lo que nos compete. Esta cara de la decadencia demócrata tiene su rostro con Biden y la candidata a la vicepresidente Kamala. Yo personalmente, al ver esto, te digo, yo no apoyo del todo en muchas cosas a Trump y todo esto. Veo por eso esta gran opción con el American Solidarity Party, pero inclusive antes de conocer el American Solidarity Party, entendí de que hasta es moral un voto nulo cuando hay un mal muy, muy grande. Aquí yo lo que te diría es, ¿qué nos podrías decir del récord, sobre todo con materia pro vida, del récord que tiene Biden y Kamala al respecto del tema pro vida? Porque esa decadencia tiene ese rostro, ¿eh? A lo menos algunas cositas que nos puedas decir de esto, ya poniéndole rostro a los demócratas, Biden y Kamala, ¿qué están ofreciendo respecto a la dignidad del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural? Pues, ¿qué están promoviendo ellos? Ellos van a ser el partido o el presidente y vicepresidente más pro aborto en la historia de este país. Los dos apoyan lo que se llama infanticidio. ¿Sabe lo que es eso? Que una mamá y un doctor tengan permiso de matar al niño después de nacer y sobrevivir un aborto atentado. El doctor y la mamá pueden decir, ¿sabes qué? Ponlo en la basura, no lo queremos tener. Eso se llama infanticidio. Ellos apoyan eso también. Ellos quieren tumbar todas las leyes que han venido a través de católicos en la política que han empujado leyes pro vida. Ellos quieren abolir y aniquilar todas las leyes pro vida que han venido a través de conservadores en las últimas décadas de este país. Ellos también, los dos, han hecho matrimonios entre homosexuales. Biden lo puedes ver en el internet.
haciendo dos matrimonios de dos hombres, de dos parejas de dos hombres homosexuales. Kamala Harris, ella también ha hecho un matrimonio entre homosexuales también. Eso está en el internet, como Attorney General aquí en California. Y por lo tanto, ellos están empujando socialismo. Ellos están empujando simplemente lo que la mayoría de latinos están huyendo de Latinoamérica. Cuba, Venezuela, Bolivia, otro país se me olvida. Los latinos están yendo de esos países especialmente por el comunismo, socialismo. Por eso están viniendo aquí. Y en México, ¿qué vemos en México? ¿Por qué muchos están viniendo de México para acá? Allá es un oligarchy, una oligarquía. Son hombres poderosos que son los carteles y los políticos que han engendrado en México una no democracia, una drogacracia. Por eso las personas están viniendo para acá, porque en este país ellos sienten es la única parte donde ellos pueden tener libertad, donde pueden tener derechos civiles. Y por lo tanto, también otra cosa que yo puedo decir de Joe Biden, y Kamala Harris, ellos van en contra del principio social católico. El principio social católico son tres, se llama el principio de autoridad, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. El principio de autoridad en la enseñanza católica quiere decir que un gobierno no debe fastidiar a la gente, debe usar su autoridad simplemente moderadamente, con templanza, no andar, por ejemplo, atacando a las monjitas porque no quieren ellos no quieren sostener anticonceptivos en su plan médico, atacar al padre Frank Pavone de Priest for Life porque él está hablando contra para la dignidad del no nacido y atacarlo, llevarlo a la corte y hacerle una demanda y otra demanda. Esos ataques que miramos son un abuso del principio de la autoridad que tiene el gobierno. Y los demócratas siempre, cuando ellos están en autoridad, siempre empiezan a fastidiar a los creyentes católicos y hermanos separados. Que no quieres vender tú pasteles a los homosexuales, o tú, fotógrafo, no quieres hacer bodas para los homosexuales, y empiezan a atacar. Un acoso, ¿no? Es como un tipo de acoso. Y ahora que tú mencionas esto, déjame decir una cosa más, que yo también saqué después en su momento unos videos sobre esto. Es, por ejemplo, aquí, gracias a Dios, se echó ya marcha atrás, pero ya se había firmado, se había aprobado todo esto. Aquí en California, por ejemplo, para aquellos que creen de decir, bueno, yo voto por los demócratas porque al fin y al cabo yo no estoy a favor del aborto, simplemente yo no les voy a apoyar con esto. Sí, pero espérate, precisamente lo que está diciendo Jesse, aquí en California, que fue hace como 3 años más o menos, se pasó una ley para que acosar a los centros Provida. Cualquier persona que llegaba a un centro Provida tenía la obligación de darle una hoja a la persona y decirle, aquí no se practica aborto, tú tienes un derecho para el aborto, y dejaban un teléfono. Si no hacían eso los centros Provida, se les iba a poner multas. También afuera de los centros Provida, se tenía que poner, aquí no se hacen abortos, o sea, como para que no terminaran entrando, porque hay que decir la verdad, muchas de estas mujeres que quieren abortar entran a estos centros Providas porque dicen, aquí te podemos hacer un ultrasonido, alguna cosa, y ya entrando se les puede dar bien la información. Cuando les obligas a poner, aquí no se hace aborto, o tienes un derecho a un aborto, y si no te multamos, entonces aquí es esto que dice Jesse, verdaderamente es cierto. Gracias a Dios, aunque pasó esto, después se frenó, pero
es una actitud acosadora por parte de los demócratas. O sea, no basta. Esto se los digo porque desafortunadamente he escuchado a muchos católicos que se justifican en eso. Si yo voy a votar por los demócratas, pero yo como católico no apoyo el aborto. Sí, pero es que los demócratas desafortunadamente no es una cuestión que simplemente decir, bueno, pues aborten los que quieran. No, hacen toda una maquinaria para asfixiar las causas prohibidas, para que sea casi obligatorio esta cuestión, ¿verdad? Entonces, en eso es muy cierto. Ahora, déjame ponerte una cuestión hipotética, porque supongamos que ganaran, Dios no lo quiera, que ganaran los demócratas. Yo personalmente puse hace unos meses, sea quien sea el presidente, yo le aplaudiré lo aplaudible y le confrontaré lo confrontable. Es la manera que yo me he manejado porque nuestro Señor nos dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Entonces yo a Trump, por ejemplo, le he aplaudido grandes decisiones que he tenido, yo lo confronto en cosas que no estoy de acuerdo y que creo que están moralmente mal, pero También yo hago lo mismo. suponiendo que entraran los demócratas, y aquí una interpretación un poco escatológica, suponiendo, evidentemente se vendría un tiempo de persecución. Y, al, Oh, y aquí es donde yo creo, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, también hay gente que no quiere que ganen los demócratas porque tiene su fe muy cómoda, porque bajo una malentendida, pongo esto, malentendida libertad religiosa, simplemente quiere seguir viviendo su fe sin que le molesten, pero eso se ha tibiado. Y hemos visto que en los tiempos en donde más fruto ha dado la iglesia ha sido tiempos de persecución. Entonces, suponiendo que Dios permita, porque será Dios no quiere, pero suponiendo que permita que entren los demócratas, viene un tiempo de persecución. ¿Tú qué les recomendarías a los católicos precisamente para estar fortalecidos en la fe? tú lo has dicho tú claramente. Vamos a ver aquí una persecución como nunca hemos visto, porque los demócratas se han vuelto más a la izquierda. Los que están corriendo el partido son los socialistas ahorita, y la palabra socialismo es otra manera de decir comunismo, Ujú. no, ni más ni menos. Es Sí. la misma palabra, es la misma ideología. Yo personalmente a los católicos les diría, la Virgen puede voltear todo esto. Tenemos nosotros que ser de rosario todos los días. No hagan pretextos, no, que es muy largo, que no tengo tiempo. No hagan pretextos. El rosario se tiene que rezar todos los días. Y si lo puedes hacer con tu pareja, mejor, con tu familia, mejor, súper, todos los días. Porque ella es la vencedora contra las herejías. Y lo que estamos ahorita viendo se está desarrollando las consecuencias de la aparición de la Virgen de Fátima, que el comunismo se iba a dispersar por todo el mundo si nosotros como católicos no empezamos a hacer nuestra parte, penitencia y rosario todos los días. Número 2, vayan a visitar a Jesús en el Santísimo. Vayan, por lo menos denle una hora a la semana. Hagan una hora santa cada semana orando para este país, para nuestra familia, para los sacerdotes, para la Iglesia Católica. No pierdan ustedes de ir a la misa el domingo. No pierden de ir a los días de obligación. Tampoco, también los viernes. Estamos llamados los viernes a hacer un acto de penitencia. Está en la ley canónica de 1983. Ayuno, abstinencia, lo que sea. Los viernes son días de penitencia y debemos nosotros entrar en penitencia y más oración por la situación de este país. El otro punto también, mantente en estado de gracia. Mantente en estado de gracia. ¿Cómo se puede hacer eso? Oración fuerte 3 veces al día, como dice Daniel capítulo 6, verso 11 a 12. Oración en la mañana, entregándote, consagrándote a Jesús y a María. Oración a mediodía, el ángelus, la divina misericordia. Oración en la noche, antes de dormirte. 3 veces al día, como dice la Biblia. Así nosotros estamos cultivando nuestra relación con Dios. Y como dice San Alejandro de Roma en el 3er siglo, dice, la oración es una conversación con Dios. Y el último punto que les diría es,
vayan a confesarse si están en pecado mortal. Hay que mantenernos en pecado, en estado de gracia. Tus oraciones tienen más mérito, son más fuertes, como dice Santiago 5:16, si estamos en estado de gracia. Manténganse no en pecado mortal, en estado de gracia. Ahorita estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y ahorita no es el tiempo de andar bailando con el diablo viviendo en pecado mortal. Perfecto. Si me permites, yo agregaría también una más en esta parte que también ha dicho el magisterio. De hecho, en un numeral del catecismo habla de que dice, para poder recibir en la verdad, dice el catecismo, el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, hemos de tener comunión y reconocerlo en los más pobres. Es decir, porque coincidirás conmigo, precisamente, eso es lo que pasó en México. Yo tengo un video hablando de esto. Ganó López Obrador porque en realidad los políticos previos, unos más conservadores, otros menos conservadores, se han olvidado de los más pobres y precisamente los izquierdistas y los progresistas son expertos en manipular a la gente pobre. Entonces, es una bandera. La bandera de los pobres siempre ha sido católica. Se nos ha olvidado que esa, vean los santos, San Vicente de Paúl, el cura de Ars, vean cuántos santos, y esa no la hemos dejado arrebatar. ¿Y por quién? Precisamente por esta gente que manipula a los pobres, básicamente por eso. Entonces no olvidemos que estamos en un tiempo muy concreto de no despreciar, como dice el Papa Francisco, la carne herida de nuestros hermanos, de la carne herida de Jesucristo en los hermanos más pobres. Quisiera ya ir concluyendo y decirte precisamente en este rubro, cuando hablé por ti contigo hace algunas semanas, te lo comentaba en la llamada, y que para mí es muy fundamental la parte de la congruencia en el católico. Eh, y te digo que me preocupa algún tipo de católico que es antiprogresista, por ejemplo, que está bien, porque el católico no puede ser pro-progresista, pero antiprogresista, pero se comporta como los progresistas. ¿En qué sentido? Pongo dos ejemplos. Te mencionaba de que hay católicos, líderes católicos, que eh, por ejemplo, sus canales de YouTube o sus páginas de Internet las están monetizando, es decir, poniendo publicidad, y que de pronto sale una publicidad, por ejemplo, acaban de hablar en contra del progresismo y le sale un comercial de Biden para apoyar a Biden. Entonces, la gente que va a ver ese contenido ve eso. Y así ha habido gente, te pongo un testimonio, una señora me decía, yo veía un sacerdote muy bueno porque era de doctrina muy firme, pero como está monetizando su canal de YouTube, una vez yo estaba con mi hijo y me salió una publicidad obscena. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede controlar eso. Ahora, mi punto está, yo he hablado con muchos de ellos, de hecho hasta el momento yo no saco nombres para a ver si hay una cuestión de conciencia y lo puedan corregir, y te puedo decir que todos lo han justificado, que no creen que está mal poner en riesgo a las personas de esto. Entonces, imagínate el mensaje que se da cuando, imagínate que están hablando en contra precisamente de los demócratas y salga un comercial precisamente para apoyar a Biden y que ellos están ganando dinero de eso, ¿va? Entonces, ese es un primer punto. La segunda es de que, esto yo también creo que te compartí un poco, me alarma, a mí no me importa que me calumnien y todo eso, siempre lo han hecho, pero te puedo decir que en las elecciones pasadas, precisamente por yo no apoyar a Trump, sino apoyar la American Solidarity Party, de gente y líderes pro vida empezaron a decir que yo había apoyado a Hillary Clinton. Tengo videos atacando yo a Hillary Clinton. Entonces, esa es la parte que te digo. Si algo podemos decir que han sido los liberales, los medios de comunicación con Trump, han sido sucios, le han hecho mentiras, o sea, y entonces cuando yo veo conservadores o gente que se dice pro vida y te calumnia, te difama, simplemente porque no apoyas a Trump, etcétera, pues para mí, yo digo, estamos teniendo la misma comportamiento de estos progresistas, porque el católico nunca puede justificar la calumnia, la difamación, la mentira, el juego sucio, tanto en lo público como en lo privado. Yo aquí, para no quitar más tiempo, podría poner pruebas de capturas que hay mucha gente pro vida, entre comillas, que ha dicho mentiras respecto a mi ministerio.
de que supuestamente yo estoy trabajando para el orden nuevo mundial, para todo eso. Y creen que yo no me estoy dando cuenta, pero gente me está mandando ya esas capturas. Y entonces yo digo, cuidado, porque esta gente que sí está defendiendo la vida y todo esto, pero si se nos estamos manejando con la misma sociedad que los demócratas, que los progresistas, vamos a parar mal, nos estamos corrompiendo. Entonces, a mí me gustaría, yo he hablado mucho de esto, pero a mí me gustaría saber tu opinión sobre esta integridad de combatir al demonio, pero no pareciéndonos al demonio, no con los mismos métodos sucios del demonio, porque la moral católica en el catecismo nos dice que la moral maquiavélica, el fin no justifica los medios. El fin tiene que ser bueno y los medios tienen que ser buenos. Entonces, si vamos a defender el bien, aunque sea lo aspecto pro vida o lo que sea, que sean con una moral verdaderamente, que los medios sean correctos. ¿Qué nos podrías decir de esta parte de la integridad? ¿Va? Varias cosas. Todos los medios están en las manos de los liberales. Todos. Yahoo, Facebook, YouTube, etcétera. Todos son demócratas, liberales, progresivistas. Todos. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, estamos jugando con sus juguetes. Yeah. Porque nosotros no tenemos juguetes. Número 2. 1 Juan 5:19. Todo el mundo, dice la Biblia, te voy a dar lo que dice la Biblia. Dice, nosotros somos de Dios, y todo el mundo entero está bajo el poder del diablo. 1 Juan 5:19. Todo el mundo está bajo el diablo. Yahoo, Facebook, la política, todos estamos dominados por él. Ahora, nosotros no somos gentes de este mundo. Es difícil navegar por este mundo porque si te metes tú a ponerte a enviciar todas las cosas, voy a ir a McDonald's a ganar una hamburguesa. Pues ellos le dan a Planned Parenthood. Me voy a ir yo a Target a comprar algo. Ellos venden estatuas satánicas. Cristian, lo que te estoy diciendo es que todo el mundo está corrompido y cochino. No estamos en el cielo. Estamos en un mundo caído bajo el dominio del diablo. Y sí, por pero lo tanto, vamos a hacer ahora, y estamos jugando con los juguetes del diablo, ¿ok? Zoom, Face, todo. Sí, pero por ejemplo, lo que yo te decía en esta parte es cuando el juguete del diablo, por ejemplo, YouTube, si YouTube te obligara a poner publicidad, listo, ahí hay que hacer luz en las tinieblas, ¿va? Todo sea por meternos, o sea, como dice el Evangelio, también ser el grano de mostaza, la levadura en la masa y estar dentro. Ya, de acuerdo. Pero aquí está, cuando YouTube me da la opción de no poner publicidad si no quiero, y que católicos la pongan precisamente para ganar dinero y que precisamente salgan comerciales de lo que están condenando precisamente en política. Yo estoy de acuerdo contigo. Y están ganando dinero. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo? O sea, lo que has dicho ahí, en ese punto, yo estoy de acuerdo contigo. Porque exactamente, estamos claros, o sea, hay redes sociales en donde ya te obligan la publicidad y ahí sí yo te entiendo. ¿Qué puedes hacer? Más que seguir con su juguete para poder infiltrar y poder ser luz en las tinieblas. Pero cuando tienes la opción y que sea solamente por el dinero, Dios mío. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, el segundo punto, la que te decía, esta cuestión de los pecados de la comunicación, la difamación, la calumnia, el ir por abajo, el no tener capacidad. Por ejemplo, yo empecé esta entrevista agradeciéndote porque honestamente, Jesse, no te miento, eres el único que apoya a Trump, que está haciendo campaña con Trump, que tuvo la valentía de dar la cara. En serio. O sea, la mayoría me daban la vuelta. No, es que no puedo, o yo no podría debatir muy, o sea, entonces, para mí es muy valioso esta entrevista contigo. ¿Por qué? Porque podemos dar testimonio a nuestro pueblo católico que decir, mira, él apoya a Trump, yo apoyo al American Solidarity Party, pero estamos en conjunto en una cosa, en conjunto claros. Hoy por hoy, el católico no puede votar por Biden. Sencillo como eso. O sea, no podemos negociar con esto, ¿va? O sea, hay que tener unidad en lo básico mínimamente, ¿va?
Déjame decir una cosa en donde yo estoy de acuerdo contigo y donde nos apartamos. Ya. Donde nos apartamos es que en 244 años de este país, nunca ha ganado un tercer partido. Ya. Yo aprecio tu posición y yo aprecio the American Solidarity Party. Yo he leído su plataforma. Es muy cristiana. Pero yo estoy hablando aquí lógicamente, históricamente, usando el sentido común, Ya. que ningún candidato de un partido menor, como American Solidarity Party, Ya. ha ganado la presidencia o en realidad ni siquiera ni ha estado cerca de ganar. Por lo tanto, yo estoy como católico que quiero empujar las cosas de Dios. Yo estoy viendo, pues hay dos carros aquí que puedo yo meterme en este carro o en este carro para empujar mi agenda del evangelio. El tercer carro no existe porque si tú te metes a los 50 estados de este país, el American Solidarity Party nomás está en el ballot en 8 estados. Por lo tanto, 42 estados. No, ya están en un poquito más, pero bueno, está bien. No tienes tú la habilidad de votar para el American Solidarity Party candidato porque en la mayoría de los estados no está. Yo miro el mundo como un juego de fútbol, soccer, ¿ok? Hay 2 equipos, hay 3, no, hay 4, no, hay 2. Yo quiero ser un gol para quién, para Jesús, para su iglesia, para el evangelio. Pues por lo tanto, si yo quiero participar en este juego que se llama la vida y la pelota es la política, yo tengo que preguntarme, pues con cuál equipo me voy a unir, porque yo quiero meter esta bola, esta pelota para hacer un gol para Jesús. Y por lo tanto, yo miro y lo quiero decir como académicamente, pero para que se entienda, Christopher, yo miro muchas veces tercer partidos, simplemente lo que están haciendo es haciendo más confusión y no están empujando el evangelio de la vida. Y eso para mí es, para dar una analogía de un pecado, por ejemplo, el pecado de la masturbación. La masturbación es un pecado porque es una cosa egoísta, no da vida, es un acto cerrado que va en contra del designio de Dios. Simplemente es autoestimulación. Yo miro a muchas personas, quieren darse autoestimulación, decir, no, pues yo soy un purista y yo no voy por ningún partido porque con esos no coincido nada, con esos no, hay varias cosas, no coincido con ellos. Y para mí es un acto, es intelectualmente egoísta mirar que estamos en una etapa tan peligrosa, listo para entrar al comunismo con el Partido de los Demócratas, listo para entrar en una persecución, y yo te estoy gritando, Christopher, ven, sáltete del estadio de donde están las bancas, no caliente, ven aquí, ayúdame a pegar esta pelota, vamos a hacer un gol. Y me estás diciendo, no, Jesse, no me gusta el color de tu equipo. Es un ejemplo cotidiano que te puedo dar a ti. Oh, claro, no, y yo te entiendo y te digo, lo importante que yo te valoro es de que esto que tú me estás diciendo, primero me lo estás haciendo cara a cara, cosa que la mayoría de que tienen tu posición no lo ha hecho, ¿eh? Entonces, huyen a esta parte. Entonces, primero yo te lo valoro, pero igual te comparto, aunque como te había dicho, esta charla me gustaría como más centrarla en lo que estábamos de acuerdo, que no se puede votar por el Partido Demócrata, pero te digo un poquito mi postura, ya que hablas de esta parte. Aquí la cuestión quizás alguien puede llamarme ingenuo,
O sea, decir, precisamente por eso ningún tercer partido ha ganado acá, etcétera. Pero yo veo varias cuestiones que también podría ser analogías. Cualquiera que vea a David contra Goliat, pues diría, o sea, no hay nada que hacer. O sea, haría más Saúl, ¿verdad? Que David. Entonces, hemos visto, además de cómo el Señor ha trabajado dentro desde lo pequeño, ¿va? Inclusive yo ponía una analogía. Seamos honestos, ¿qué peso tiene Jesucristo hoy en la sociedad, en el mundo? Muy poca. Hay muchos otros poderes, tanto de izquierdas y de derechas y todo esto, que son votables. Y entonces yo digo, simplemente porque Jesús ahora, en este momento, es tan pequeño en el mundo, ¿debo de dejar de votar? ¿O podríamos poner el juicio de Jesús y Barrabás? Es decir, lo efectivo para no causar un mal mayor era Barrabás. Entonces eligió bien Barrabás. ¿Por qué? Porque como decían los fariseos, más vale que uno muera a que todo el pueblo, ¿va? Entonces, en ese sentido, el mal menor era votar por Barrabás. Pero no, yo seguiría gritando por Jesús, aunque fuera el único que estuviera ahí en toda la multitud. Entonces, entiendo tu punto, desde acuerdo al sentido común, a mí me mueve una cuestión quizá un poco, para uno será ingenua, pero para mí me mueve un aspecto de una fe, de que sé que desde lo pequeño el Señor también puede ir venciendo y que la única manera para que estos partidos pequeños que tienen una buena plataforma crezcan es votando por ellos, ¿va? Entonces, la única cuestión es, al fin y al cabo también, por ejemplo, la historia del Partido Republicano también, delante de lo que eran los demócratas y todo eso, comenzó pequeño y fue creciendo. Entonces, en esta parte yo creo que sí hay una cuestión de conciencia en donde podemos votar por un tercer partido, aun cuando tú dirías, pues sí, es que estamos en una cuestión crucial, vamos a meter el gol, pero yo te diría, ¿no será de que precisamente a veces por votar ciertas cuestiones de mal menores, hemos acostumbrado a que estuviera puro mal? Por ejemplo, yo le decía a una amistad que es líder pro vida, le dije a esta amistad, ¿qué tal si un día, por ejemplo, la plataforma pro vida va con los republicanos y les dice, ¿sabes qué? Yo te he apoyado siempre porque haces la defensa del no nacido, pero yo como católico no solamente tengo que defender lo nacido, sino la dignidad de todo ser humano. Mientras tú no estés defendiendo la dignidad de todo ser humano, o sea, no te estoy pidiendo perfección en todas las cosas, pero lo básico que es la dignidad de todo ser humano, mientras tú estés violando la dignidad de algún tipo de ser humano, no cuentes conmigo. Hay que irlos presionando a un aspecto porque si no, nos la vamos a llevar así, con males menores. Entonces, yo quizás soy un poco más, te digo, si quieres ingenuo, tonto, yo sí creo que es tiempo también de que desde lo pequeño hagamos una presión a los dos partidos poderosos de este momento. En mi caso, te repito, yo lo que he dicho es, sea el que quede, porque así me he manejado con todos. Es más, te digo una cosa rapidita. Yo hoy escucho a muchos que defienden a Trump decir, y que lo dicen bien, las jaulas de los niños de inmigración las puso Obama. Eso es cierto. Eso no lo puso Trump. Ahora, a esos que ahora dicen eso, nunca los vi gritando y denunciando a Obama. O sea, y yo te lo digo porque nosotros, por ejemplo, en ese tiempo, yo estaba en una misión Y Obama y Biden deportaron a más personas que cualquier también. administración en la historia de este país. Y eso se lo sacó Jorge Ramos en una entrevista y ¿Mm? los avergonzó. Claro. Entonces, ahí es esa parte. Entonces, ahora solamente atacan a Obama ya que está fuera. No, es que se necesitaba tú como católico denunciar cuando Obama estaba haciendo eso y ahora solamente lo sacas por apoyar a Trump. Entonces, yo lo que estoy intentando es que como católicos vivamos una fe como más integral. No estoy hablando de puritanismo, sino que sé que es difícil, pero yo a veces me pregunto, ¿no será que el mal precisamente nos ha metido tanto mal para que nos conformemos con que nos den un poquito de bien? Para dejar aspirar al bien mayor, que estamos en un mundo corrompido, sí, pero hay que buscar la bien mayor. Pero te digo, es más, te invito a que si hay todavía oportunidad, Nomás, hagamos después. nomás No, un comentario es todo. no, dime. Para mí yo diría que es más fácil construir una mayoría dentro de un solo partido que ganar
para ganar en todo el país. Yo diría que eso es la esencia del éxito político. Es que en el mundo real, con la corriente electoral principal, yo creo que es mucha fantasía un tercer partido purista, porque para mí esto implica convencer a suficientes personas para que voten por ejemplo, the American Solidarity Party, por su punto de vista, para que realmente puedan ganar unas elecciones y avanzar el Evangelio de Cristo. Pero yo diría, nosotros no podemos influir en un partido dejándolo. Es lo que Lutero quiso hacer con la Iglesia Católica. Martín Lutero, el sacerdote apóstata de Alemania, él quiso influenciar la Iglesia Católica que ya tenía 1500 años, salir, reformar, saliéndose, dividiéndose y hacer una iglesia que competía. Por lo tanto, Luther sabe ahorita del infierno, que él no puede influir una iglesia si la dejas, y por lo tanto es lo mismo con un partido. Y para mí, perder una campaña nomás por mi conciencia, para mí eso no avanza el Evangelio de Cristo, eso no forma una gobernanza política para mí. Pero decía, aquí acuérdate también del postulado de la escolástica que dice, y que lo decía mucho Benedicto XVI, siempre hay que obedecer la conciencia, aun cuando posiblemente la conciencia se equivoque. Entonces, nos hablaba de que hay que formarla, porque Hitler hizo todo bajo conciencia, pero una conciencia deformada. Entonces, pero cuando hay una conciencia mínimamente formada, lo que nos dice la escolástica católica es, hay que obedecer siempre la conciencia. La única cosa que, por eso yo lo que le digo es, yo no estoy en contra de los católicos que voten a Trump, porque hay un bien relativo que hay que apoyar. O sea, yo no puedo atreverme a decir que un católico que vote por Trump está en riesgo de pecado. Yo no puedo decir eso. Sí lo puedo decir con Biden porque ahí hay un mal objetivo real. O sea, que se promueve hasta con descaro de que van a asesinar niños. O sea, un católico que conscientemente sabe eso, porque también quiero rescatar a los católicos que votan por los demócratas por ignorancia. ¿Eh? Puede ser ya ignorancia vencible o invencible, lo que sea, pero los rescato porque yo no les pondría todo el cargo o el peso a ellos. Pero el católico que sabe que el candidato de los demócratas libremente, cínicamente, está a favor de matar a los no nacidos, ese no puede decir, tú estás pecando. O sea, tú, entonces, en esta cuestión. Pero en la otra medida, yo creo que sí la cuestión de la conciencia. Y no hablo, te digo, como una conciencia purista. Me han acusado mucho de esta parte. ¿Eh? Es que tú quieres que Trump sea perfecto. No, yo no estoy prefiriendo que Trump sea perfecto. Yo estoy poniendo el dedo precisamente en lo básico. Yo quiero que respete la dignidad humana tal como la iglesia la dice. Y te digo, esto nos daría para otro programa. Si quieres, después lo hacemos. En donde puedo decir cómo Trump y también posturas de los republicanos van en contra de la dignidad humana. Y podría darlo desde el magisterio de la iglesia y todo eso. Inclusive, te mencionaba, recientemente he estado publicando mucho de esto. Yo sí creo que esta ola oscura socialista quiere entrar a este país, ha entrado a muchos países, pero también se nos está olvidando que se nos está metiendo también una ola capitalista liberal que la misma magisterio de la iglesia también confronta, ¿verdad? El neoliberalismo. ¿Eh? Entonces, en esta parte, yo no veo católicos confrontando también esta parte. Y mi problema es esto. Precisamente los socialistas ganan terreno cuando el otro extremo, neoliberal, capitalista, etcétera, ha agarrado. La iglesia, nomás para definir rapidito porque no se vaya a confundir alguien. Cuando estoy hablando de capitalismo, estoy hablando como capitalismo, como ideología. La iglesia reconoce el libre mercado. Entonces, no se vaya a malinterpretar esta parte. Es como el principio de la doctrina social de la iglesia que dice... Se inventó el libre mercado. La iglesia, los monjes, etcétera. O sea, entonces, pero hay que reconocer que hoy lo que se llama, porque alguien me dice, pero ¿qué tal si un sano capitalismo? Y yo le pregunto a esa persona, dígame un solo país que tenga sano capitalismo. Y analicemos verdaderamente, hay usura que condena a la iglesia,
hay tantas cuestiones, por eso el Papa Francisco está hablando también de que quizás es tiempo de reformar un sistema económico, porque está podrido por todos lados, por las izquierdas y por las derechas, ¿no? Entonces, a la luz del Evangelio, y eso que creo es difícil, porque, pues como tú bien dices, o sea, no se malentienda, yo te entiendo de que tus razonamientos precisamente parten del sentido común, o sea, y es respetable, pero yo digo, esto no ha sido suficiente, creo que ya es tiempo de que haya otro frente que pueda hacer. Mínimo, fíjate, ¿sabes para qué? Porque si empieza a crecer el American Solidarity Party, puede obligar a los republicanos a corregir lo que no han corregido. Les puede Perfecto. meter presión. Les puede meter presión a los demócratas de que paren de eso. A lo menos que sirva para eso, una tercera opción. Porque, Eh, Eso puede ser para ayudar para reformar y purificar. exacto, podría ser también por esa parte, ¿verdad? Porque sería perfecto que los republicanos retornaran a muchas cosas que antes defendían y que ahora ya no defienden y que tienen que ver con la dignidad humana. Pero bueno, vamos a hacer la parte de la conclusión. Este, hay muchas cosas que los demócratas también tienen en su agenda que un católico no podría aceptar. Nomás voy a mencionar algunas cositas. La adopción por parejas del mismo sexo, porque recuerden que la adopción no es derecho de homosexuales ni de heterosexuales. El derecho es del niño a tener papá y mamá. Y evidentemente cuando los demócratas tienen una agenda de que las parejas del mismo sexo adopten, estamos afectando una cuestión esencial. Eh, Estamos hablando también de la libertad de conciencia. Tú mencionabas, es más, si nos das un poquito más de tiempo para que expliques rapidito, porque esto es fundamental, porque lo pasó con Obama. La libertad de conciencia, ¿qué ocasionó el Obamacare con las hermanitas de los pobres? Para que más o menos la gente se entere de lo que hicieron. En, en, en esa ley de Obamacare, él tuvo una ley que indicaba que todas las compañías y organizaciones tenían que ellos pagar para que sus empleados tengan derechos para anticonceptivos y abortos. Y por lo tanto, muchas organizaciones católicas y ministerios católicos que tienen muchos empleados dijeron, no, eso va en contra de las enseñanzas claras de la Iglesia Católica, eso va completamente contra las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica que dicen que son intrínsecamente malas. Y Obama no le importó y quiso usar lo que se llama la autoridad, el poder de la autoridad para forzar a los católicos a violar sus conciencias y sus principios católicos. Perfecto. Y es una de las cosas que le he reconocido, por ejemplo, aunque no lo apoyo en varias cosas, le reconoció al presidente Trump, porque el presidente Trump fue el que ayudó a estas hermanitas a liberarse de todo ese peso. ¿Eh? Entonces, quisiera terminar con una cita que tú pones mismo en tu libro de el arzobispo Fulton Sheen, que dice lo siguiente, eh, nada le puede hacer más daño a los hombres de bien que los aparentes compromisos con los partidos que se suscriben a las fuerzas antimorales, antidemocráticas y antidios. Debemos tener el valor de negar nuestro apoyo a los hombres. Voy a repetir esto, hermanos, porque conozco muchos católicos que sí tienen pensado votar por el Partido Demócrata. Debemos tener el valor de negar nuestro apoyo a los hombres que están haciendo el mal. No debemos odiarles, pero debemos romper con ellos. Esto es Amén. fundamental del arzobispo Fulton Sheen. Y quisiera, para cerrar con la oración, pues invitar también, precisamente con esto que dice Fulton Sheen, de que no debemos odiarles, porque yo personalmente, yo sé que en esta parte tú eres más radical, yo quizá nuevamente vuelvo a ser como muy ingenuo o muy fantasioso. Yo verdaderamente las almas más cerradas, más petrificadas en el mal, me atraen más en el sentido de que un día puedan dejarlo de estar. Y quisiera darte un comentario precisamente para que oremos, no para que gane, sino para que entre en conversión. Yo no sé si conoces prácticamente el experto más grande que tenemos ahorita sobre la Virgen de Guadalupe. Él fue el que metió el proceso de canonización de San Juan Diego, Monseñor Chávez. Él dice que cuando Obama fue a México junto con Biden, Biden se dice católico,
lo llevaron a la parte trasera de la Virgen de Guadalupe, muy cerca, lo pusieron, y que dice que de pronto se arrodilló y empezó a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, que no lo podían parar. ¿Qué quiero decir con esto? Que también confiemos que hasta las almas que están sirviendo más al mal pudieran tener un punto de conversión. Que mientras una persona no muera, hemos visto pecadores de los más terribles, el mismo San Pablo, perseguidor de la propia iglesia, y pueden dar un giro de 180 grados. En la convención republicana vimos recuérdame el nombre de esta hermana que trabajaba en Planned Parenthood, Johnson. Amy Johnson. O sea, todo ese tipo de cuestiones para que no tengamos solamente una postura. Nosotros atacamos a los demócratas o no los apoyamos por estas medidas, pero como personas queremos su salvación, queremos su conversión, ¿va? Entonces, y eso que no se nos olvide, nosotros condenamos el pecado, pero no al pecador hay que rescatarlo, hay que orar para que interceda por esto. Entonces, invitaría al público a que oremos por los Estados Unidos, oremos por nuestras autoridades, las que estén en este momento por el presidente Trump, y si nos viene uno malo, para que tengamos la fortaleza de vivir la persecución como verdaderos católicos y dejarlo todo esto también bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de América. Entonces me gustaría si nos pudieras ayudar con una oración final para terminar esto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponemos todas nuestras peticiones en las manos de Dios Padre y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Muchísimas gracias, Jesse, por esto, por la apertura, por la madurez en poder dialogar, aunque te digo, aunque tenemos cosas que no compartimos, pero creo que este es precisamente, ojalá sirva de modelo para que dentro de los católicos mínimo podamos unirnos en puntos esenciales, ¿va? Porque precisamente por no estar unidos en los puntos esenciales, el maligno saca más ventaja cada vez, ¿va? Te agradezco muchísimo, muchísimo. Dios Gracias. te bendiga y a tu familia. Dios te bendiga. Por una cuestión simplemente, tu material y todo eso, ¿cómo la gente puede llegar a tu material? A mi website, a ese libro que escribí se llama, lo tengo en inglés y en español, se llama Catholic Vote for Trump, o Un Voto Católico por Trump. Lo pueden agarrar en mi website, jessyromero.com. Lo tengo muy descontado al costo, a $7 cada libro, pero está bien copeteado con mucha información que quizás muchas personas no saben, porque yo como un católico digo y sugiero que debemos votar por Trump. Vayan a mi website, jessyromero.com, jessyromero.com. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, hermano.